¿Alguna vez has pensado si las ideas que tienes acerca de Dios son verdaderas? Dios es verdadero, pero cada uno de nosotros puede desarrollar conceptos falsos de Él. De eso vamos a conversar el día de hoy. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde El Reto de Hoy. Aquí estamos con todo el equipo de producción atrás de cámaras. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, día lunes, se te olvidó decir día lunes. Estamos iniciando una semana buena después de un fin de semana intenso, ante una semana aún más intensa todavía. Y todo lo que viene. Sí, Mira, para los que son de Vida Nueva saben que esta es una época donde... Bueno, nos viene, acabamos de pasar Día de la Madre, Día de Resurrección, Mesa del Señor, nos viene Día del Padre, Coinonía, vamos a tener nuestro primer Coinonía. Sí, en un par de meses, casi. Entre 3 años, pero 3 años de no tener. Coinonía es nuestra reunión de todos los campus en un solo lugar, pero nos vienen un montón de campañas evangelísticas. Y ese Coinonía, antes que lo digas, ese Coinonía va a ser muy bueno. Especial, muy especial. Va a ser especial. Es especial. Vamos a dar un poquito de indicios adelante. Pero muy buen fin de semana y muchas cosas buenas pasando en la iglesia. Mira, y estabas aquí para yo estaba pensando cuál es la palabra y a mí me gustó cuando tú me enseñaste la palabra disclaimer, para hacer algunas aclaraciones. Aclaración necesaria. En la vida espiritual de muchas personas. Sí, estamos... por tratar durante la semana una carga personal que yo he observado a lo largo de los años en muchos creyentes que desarrollan falsas ideas acerca de un Dios verdadero. Sí. De hecho, así se llama la serie esta semana, se llama Falsas Ideas acerca de un Dios verdadero. Vamos a hablar sobre algo que creo que nunca necesariamente, son ideas que nunca necesariamente se enseñan desde un púlpito, pero se transmiten desde un púlpito. O sea, nunca las o escucharías enunciadas, así como vamos a verlo, pero se transmite el sabor y entonces se llega a incluir dentro de la cultura popular de los cristianos, ¿verdad? De tener la creencia fuerte a veces, porque nosotros valoramos mucho la fe, los cristianos hablamos mucho de la fe, entonces llegas a desarrollar esa creencia fuerte, pero crees algo que no es verdadero. Crees de un Dios, pero lo que crees no es realmente lo que la Biblia dice. Y entonces lo que sale de ahí es un desastre. Y yo creo que no solo viene de los púlpitos, creo que a veces viene de los hogares donde hemos sido criados. Mi mamá era una persona de fe, mi papá era un hombre de fe. La música. La música de la que escuchamos, la cultura cristiana en general del país o del lugar donde estamos. La parte de países, de culturas, es increíble. Hay una parte que viene de la propia conciencia de uno, de lo que uno evalúa, esto es bueno, esto es malo. Y aquí te voy a decir, antes de que vayas, que yo me imagino que ya sé cuál pasaje vas a ir. Que es bien tremendo. ¿Y cómo sabes tanto? Cuando estás leyendo la Biblia y encontrás que la Biblia cuenta una historia de Dios que no te cuadra con tu concepto de Dios. Y entonces decís, bueno, es que esto es hasta como incómodo, lo querés pasar, lo querés obviar. Yo te he dicho, cuando tengo un buen amigo, alguien que fue un buen amigo, cuando vivía en El Salvador, se fue hace muchos años. Y cuando él llegó y vio que Dios regulaba la esclavitud, él no podía, no le cabía en la cabeza que Dios, el Dios bueno que él tenía en su cabeza, pudiera regular la esclavitud. Entonces, ¿por qué no la condenó? Y es que Dios es bueno. Por ejemplo, ahí tienes un caso. Dios es bueno. Pero ¿cómo se define bueno? Lo defines tú desde tu perspectiva, desde tu habilidad para analizar las cosas y tu capacidad moral. De tu experiencia. O tu experiencia. Y con tu experiencia lo defines sobre la base de cómo era tu papá o cómo no era tu papá o cómo te fuiste tratado o lo define la Biblia. Entonces, el problema es cuando salimos de los conceptos puramente bíblicos, desarrollamos nuestras propias ideas sobre Dios
Y luego tenemos mucha fe en esas ideas. Sí. Y a veces empujamos la idea y la predicamos y la creemos y la enseñamos y la vivimos, y cuando no sucede, cuando no funciona, entonces nos frustramos. Nos confundimos, Sí. Y algunas veces queremos decir, si no, eso, voy a taparme un ojo porque no quiero ver esa parte, quiero ver lo que yo creo que es correcto. ¿Qué vamos a...? Quizás antes Ajá. de llevarte el pasaje de Romanos 10, que creo que va a ser la plataforma de lanzamiento, porque Sí. vamos a ir por todos lados, creo yo, a lo largo de la semana. Cohetes espaciales. Te cuento, saludos a Elon Musk, que estoy seguro que no nos ve. Pero hace años, que desde ahí surgió para mí la inquietud, y Sí. a través de los años, hace años, estoy hablando de 25 años, quizás más, yo escuché a una persona decir algo que me hizo pensar algo. Ajá. Desde entonces lo he visto en un montón de ocasiones. Sí. Esta persona me estaba contando una circunstancia difícil de la iglesia, no era la iglesia a la que nosotros pertenecemos ni pertenecíamos en aquella época, pero me estaba contando una circunstancia difícil y me dice, fíjese que lo que parece ser, porque ella estaba tratando de tomar una decisión sobre qué hacer, Sí. parece ser que la iglesia se va a dividir, me dijo. Se va a dividir, y entonces vemos esta circunstancia difícil de un grupo, y tú sabes esas cosas feas que pasan Sí. a veces dentro de las iglesias, ¿verdad? Y entonces hay un grupo que busca poder y otro no sé qué, y parece ser que se va a dividir. Pero yo sé, hermano, me dijo, yo sé, hermano, que Dios no va a permitir que la iglesia se divida. Y me citó un pasaje. Me dijo, yo sé que Dios es un Dios de orden, y a Él le gustan las cosas ordenadas, y Él no va a permitir que la iglesia se divida. Yo cuando la escuché, pensé, a mí me gustaría que Dios impidiera que la iglesia se divida. Yo Sí. creo que Dios no quiere que ninguna iglesia se divida. Pero la persuasión que ella tenía no era bíblica. No, o sea, no hay nada en la Biblia que nos diga que Dios iba a intervenir Sí. en un pecado como ese. Porque si ese fuera el caso, no habría ningún pecado. O sea, nadie pecaría jamás, Sí. porque Dios no quiere que nadie peque. Entonces, el problema es que ella tenía una fe tremenda. Sí. O sea, una fe muy fuerte en lo Sí. que ella estaba. Una fe genuina, te iba Una a fe decir yo. genuina. Pero, sí, ajá. Sí, no sé. Es que su fe era robusta, su fe era intensa, su fe era muy llena de aspectos positivos. Sí. Probablemente la gran mayor parte correcto. Sí, Ah, pero algunos equivocados. estaba llegando a una conclusión de la existencia de un Dios que interviene para impedir que el pecado suceda, que cuando la iglesia se dividió, Sí. o sea, porque la iglesia se dividió, o sea, y entonces... O sea, la iglesia al final no esa iglesia- sucedió lo que esa ella iglesia esperaba. No sucedió lo que ella esperaba. Y o ella sea, se debe haber frustrado. Ella se sentía frustrada después, Sí. claro, porque Dios... y entonces fue así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ella tenía una idea falsa sobre un Dios que es verdadero. Sí. Pero el problema entonces no es Dios, el problema es Ella. Sí. Pero eso lo he visto a través de los años. Lo he visto a través de los años de un montón de maneras. Y algunos púlpitos sí lo predican, voy a Sí. decir. Y quizás mencionemos algunas de estas ideas, si querés, aún antes de leer el pasaje, que son un Dios que existe para servirme y no para ser servido. Sí, sí. Ah. O sea, yo tengo a Dios que casi lo único que me hace falta es tener una app, ¿verdad? Para ver qué le ordeno. Sí. Y entonces, si no me llega en el tiempo estipulado, Sí. entonces yo me siento frustrado porque, Sí. ¿qué pasó? Pero no hay nada en la Biblia que diga que el asunto funciona así. Nada, cero. Un Dios que funciona por sistema religioso y no por una relación personal. Sí, Ajá. entonces quiero ver cómo compro a Dios y de alguna forma lo soborno, ¿verdad? Entonces si yo hago mucho ministerio, yo trabajo y doy para el Señor y doy dinero y me porto bien, de seguro Dios me va a bendecir mucho. Ajá. Pero no hay nada en la Biblia que diga esto. Sí. O sea, ese sistema quid pro quo, ¿verdad? Ajá. En el cual yo le doy algo a Dios para que Dios me lo dé, eso no está. Mira, un Dios que yo puedo engañar, y yo con él lo que quiero, Sí. y yo peco, y después hago un arrepentimiento, Sí. una confesioncita, y entonces... Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado seguimos nada. como Y que entonces nada. yo puedo seguir adelante. Y Dios en ese sentido, ese es uno de esos conceptos falsos acerca de un Dios verdadero.
Dios igual iglesia. Yo Sí. puedo engañar a todos en la iglesia, entonces seguro puedo engañar a Dios también. Y la respuesta, y que creo que es algo que en lo cual vamos a habitar un poquito más el día de hoy, si tenemos el tiempo, pero dice el libro de Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cegar. O sea, no puede ser que tú vas a tomar decisiones que van a evitar las consecuencias que estas decisiones generan. Sí. Entonces, es el concepto falso de un Dios verdadero. Mira, otro quizás, yo pienso, a veces, tú has oído esto de Alá y Dios, Alá es Jehová, son el mismo. Pienso porque es el concepto mucho de Alá. Un Dios que tiene un rayo en la mano que está esperando solamente que falles para decir, aquí va el juicio. Sí, y es tremendo, es tremendo. Legalismo, ¿verdad? Sí. Mucho legalismo alrededor de eso. Y aún peor, fíjate que esto que estás diciendo creo que tiene un componente todavía mayor. Dios tiene un rayo y me lo ha entregado a mí para que yo pueda ver cómo yo lo ejecuto sobre otras personas. Y lo hago en nombre de Dios. O sea, yo no sé cuántas veces he escuchado a alguien sentirse con el derecho a ser justiciero en el nombre de Dios. Sí. Y lo hace con mucha fe. O sea, no es que lo haga, porque algunas personas Esa es una realidad histórica, de sí, hecho. algunas personas dicen, no, es que esta gente que es legalista, ¿verdad? Que son retorcidos, tienen un corazón malo. Y quizás hay algunos así, no voy a decir que no, pero muchos tienen mucha fe, o sea, tienen una persuasión profunda, están en la búsqueda genuina, ahora la búsqueda es genuina, el método es equivocado, en la búsqueda genuina de la santidad, pero porque ellos se han inventado algo que no está en la Biblia, o sea, que al final de cuentas no está en la Biblia. Hay mucha persuasión. Creo que a lo largo de la semana vamos a encontrar estos que tú estás diciendo y algunos otros. Un Dios, el que tú estás diciendo, un Dios que es policía del pecado. Sí. Entonces, no, yo eso no lo permito, eso no lo permito, eso no lo voy a permitir, que tampoco funciona. Y a veces se olvidan que Dios sí es un juez. O sea, la Biblia no dice que Dios es policía, no está ahí para detener a nadie, pero sí es un juez, está ahí para juzgar a todos. Entonces, ¿cómo se cura todo esto? Creo que dos cosas, y a mí me gustaría que lo hiciéramos el día de hoy, hiciéramos quizás la introducción, ya se nos está terminando el programa y apenas hemos hecho ni siquiera hemos abierto la Biblia. Un rascado de la introducción. Yo creo que esta semana debe ser, número uno, tenemos que advertir acerca de un problema que todos podemos tener. Sí. O sea, esto no es algo que otros tienen. Esto es algo que yo pudiera tener. Yo creo que es algo que todos tenemos. Sí, perdón, porque creo que, bueno, tú vas a ir a los pasajes, pero creo que nadie tiene el concepto completo de quién es Dios. No. Entonces, en esta percepción finita de un Dios infinito, a veces nos equivocamos y pudiéramos caer en el error de tener fe en nuestra fe, cuando realmente la Biblia nos pide tener fe en el Dios que ha sido revelado por medio de la Escritura, ¿verdad? Entonces, número uno es quizás debemos sonar una campanada para decir, hey, ¿y cuánto de lo que yo realmente creo es totalmente bíblico? Viene de lo que Dios ya nos dejó. Y entonces estoy criando a mis hijos. Estoy criando a mis hijos y le estoy pasando un paquete de cosas que no son verdaderas. O estoy tratando de tener una relación con mi esposa o con mi esposo y no estoy haciendo las cosas como debe. O estoy enseñando a un grupo pequeño y lo que estoy enseñando a este grupo pequeño no es lo que Dios... O soy el pastor de una iglesia y estoy enseñando lo que no es. Entonces... ahí tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Dónde encontramos a Dios? Entonces, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, yo quisiera que partiéramos de esa base y va a ser la plataforma que nos va a servir para entrar en todas las otras. Romanos 10 es parte de un paquete de Pablo. Pablo está escribiendo quizás una de las cartas o la carta más reconocida que fundamenta la doctrina de la iglesia. Pero Romanos 9, 10 y 11 es un segmento de la iglesia en la cual él revela quién es el Padre, quién es Dios Padre. Y cómo Dios trató con Israel de una manera peculiar. Romanos 9, 10 y 11, entonces, habla principalmente de la relación de Dios Padre con los israelitas. Nosotros podemos entender a Dios Padre cuando observamos su relación con los israelitas, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años enseñando Romanos en Vida Nueva, hicimos una serie que se llamaba
Padre suyo, Padre nuestro. Ajá. Porque cuando vemos cómo Dios trataba con Israel, entonces podemos aprender de cómo Dios es, sí, y ver como nosotros. De Romanos 9, 10 y 11 a veces han salido algunas doctrinas que por aislarlas de su contexto, hacen a algunos concluir algunas cosas que no son ciertas. Pero mi propósito en esta ocasión no es tanto meterme a corregir doctrinas de Romanos 9, 10 y 11, sino señalar una realidad que dice Pablo sobre los israelitas. Los israelitas, dice Romanos 10, 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sí. O sea, él observaba. El corazón que tenía Pablo era para los judíos. Sí, Ajá. sí, porque él era judío. Y tremendo, Sí, porque era él es el apóstol a los gentiles, Sí. pero su corazón era para Israel. Él trata al principio de su ministerio, él dice, yo quiero Sí. alcanzar. Y él era judío. Él era judiazo, no sé Sí, cómo decirlo, ¿verdad? sí. Él mismo lo dice, yo soy hebreo de hebreos, yo soy fariseo de fariseos, yo he sido... En cuanto a la ley. En cuanto a la ley, ¿verdad? Sí. Cumplidor, todo lo demás. He sido criado a los pies de uno de los mejores. Pero Dios le dice, no, hijo, no con los judíos, te voy a mandar a los gentiles y tú vas a trabajar con la gracia. Y él dice, tú mandás, Señor, ¿verdad? Pero él dice, yo mi corazón es para con los israelitas. Pero entonces señala un problema de los israelitas, que es el problema que estamos diciendo ahora. Dice, porque yo les doy testimonio. Ahora, él se los decía, fíjate. Ajá. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ajá. O sea, Una frase tremenda. Una frase tremenda. Él dice, ellos tienen una fe tremenda. Ellos tienen un celo. Tienen la pasión por Dios, que es muy buena. Pero el problema es que la pasión que tienen por Dios no está sostenida sobre el conocimiento verdadero de Dios. Sí. Y tú sabes, yo de alguna forma lo conversaba contigo, es el riesgo de ahora. El riesgo de ahora es una fe intensa y mala doctrina. Sí. Una fe intensa y poco conocimiento de Dios. Ese es un cóctel terrible. Sí. Ese es un cóctel que cuando lo mezclas ¿verdad? Y se lo das a beber a alguien, se envenena. Se envenena. Sí, sí. Y tiene celo de Dios. Sí. Tiene fe, tiene paciencia, tiene fe, tiene relación con Dios, tiene iglesia, Sí. tiene Biblia, poquito de Biblia, pero realmente no tiene el contenido correcto. Entonces dice Pablo, ahí tenemos un problema con ellos. Celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mira, y tú estás diciendo la cura de un solo, es Biblia, es Biblia. No solo la Biblia escuchada de un predicador o de un maestro, leer un libro sobre que nos ayude a conocer un poquito más a Dios, sino que es el conocimiento profundo de Dios. Y el conocimiento personal, tú dijiste, no el religioso, el personal. Yo te decía Jeremías, y me estaba queriendo acordar Jeremías 9, si es 24, 34. 24, 5, 26, 27, ese pasaje, creo que es el que vas a citar. Que es el que dice que nosotros tenemos que buscar conocerle y entenderle. Sí. Esas que dos expresiones que son tan importantes. Su carácter, no solo sus normas, no solo sus reglas, sino que conocerle profundamente quién es, cuáles son sus propósitos. Es 24 o 34. 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni si en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conocerme y entenderme. Yo creo que estamos terminando este programa, pero creo que esas dos son las palabras que deben quedar en nosotros. En conocerle y entenderle por medio del conocimiento de su palabra. Sí, sí. No solamente el que escuchamos de otros. No. Y qué bueno cuando uno tiene Ni el refuerzo. de la cultura popular cristiana, ¿verdad? Que me dice... Ni el de mi mamá, que me enseñaba. Ni el del pastor, chiquito. ni el del reto de hoy. O sea, Ni el de la conciencia propia. Sí, es Biblia. La Biblia. clave es Biblia. Celo de Dios, sin conocimiento de Dios revelado en la Escritura, es terrible. Terrible. Tenemos que tener cuidado. Ok, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es advertir en nosotros mismos el riesgo que tenemos de desarrollar una fe que no está sostenida por el conocimiento de Dios que está revelado en la Biblia. Dios quiere que nosotros le conozcamos y le entendamos.
cualquier cosa que tiene que ver con Dios y la vida espiritual, que sale de ese conocimiento, que no surge del conocimiento genuino de la palabra de Dios, es una mentira. Y nosotros no tenemos que tener puesta nuestra fe sobre las mentiras. Totalmente de acuerdo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que conozcas al Dios verdadero, a que entiendas al Dios verdadero. A Dios no lo podemos conocer completamente, pero Dios ha dejado en su palabra la revelación que Él ha querido. Que la meta de tu vida sea tener ideas verdaderas acerca de un Dios verdadero, porque allí vas muy bien, pero falsas ideas acerca de un Dios verdadero son muy peligrosas. Y vamos a ver algunas esta vamos semana. A ver algunas específicas. Sí, algunas específicas, sí. Ok, que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.